Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Amén. Decía C.S. Lewis lo siguiente: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que el mundo. Y es precisamente de eso que hablaremos hoy. El nacimiento del Rey del mundo, el nacimiento del Rey del universo. Nadie se compara a Él, y vino con un propósito y una obra magistral de la cual nosotros hemos sido recipientes, de la cual hemos sido grandemente bendecidos, y es la obra única, poderosa y sobrenatural que tú y yo hemos escuchado en este mundo. Y nos habla de un Salvador que la Biblia nos declara que ha dado a conocer nada más y nada menos que al Dios invisible. Y vamos a ver cada una de estas verdades a través de este libro del profeta Miqueas. Nuestro hermano Wersi acaba de leer en Mateo capítulo 2 a los ángeles cuando se les pregunta por medio de Herodes que dónde nacería el Mesías, dónde nacería el Salvador, dónde nacería el Cristo, y ellos básicamente están citando Miqueas capítulo 5 versículo 1 y 2 para declarar que el Mesías nacería en Belén. Y antes de desarrollar nuestros puntos, yo quisiera decirles que a Miqueas, al profeta Miqueas, le tocó ministrar en unos días sumamente difíciles para el pueblo de Israel. Unos días sumamente caóticos. Eran los que tenía el profeta Miqueas cuando escribe las palabras que tú y yo acabamos de leer en nuestras Biblias. Por un lado, por ejemplo, la nación de Israel estaba sufriendo una profunda descomposición interna. ¿A qué me refiero con esto? En aquellos días, en medio del pueblo de Israel, había una gran corrupción moral y espiritual entre los líderes de Israel y entre el pueblo de Israel. Corrupción moral y espiritual, caos total. Y adicional a eso, el pueblo de Israel tenía una amenaza de parte del pueblo asirio, pueblo que le iba a propinar una derrota humillante. Y miren cómo lo dice el versículo 1 de Miqueas 5. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán. ¿Dónde? En la mejilla al juez de Israel. Y un golpe en la mejilla es uno de los más humillantes, y esas palabras la usa Dios a través del profeta para describir la derrota humillante que le iba a propinar a Israel el pueblo asirio. Y en medio de todo este problema, tanto un caos interno entre el pueblo como un caos externo entre la batalla con las otras naciones, es precisamente este momento oscuro, difícil, el que Dios usa para plasmar la promesa más gloriosa que se ha dado entre el cielo y la tierra. Nuestro Dios en medio de oscuridad siempre plantea y nos da gran luz, como lo hizo en este momento. Así que luego de tener este breve contexto en mente, yo quiero que estudiemos nuestro texto bajo 3 encabezados principales, y me he valido del material de un siervo del Señor para desarrollar mis puntos. En primer lugar, yo quiero que veamos el nacimiento del gran rey. En segundo lugar, yo quiero que veamos el gobierno del gran rey. Y en tercer lugar, yo quiero que veamos la identidad del gran rey. Lugar de nacimiento, su gobierno y su identidad. Así que sin más preámbulo, veamos el lugar de nacimiento del gran rey. Y esto se encuentra en el versículo 2 de nuestro texto de Miqueas. Y dice: pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en este versículo 2 de Miqueas 5, nosotros encontramos un contraste entre la pequeñez de la ciudad de Belén y un contraste con la grandeza del gobernante que saldría de ella. Y dice Belén Efrata. ¿Por qué dice Belén Efrata? Porque habían dos Belén. Por eso el profeta lo describe de esa manera. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es este lugar que Dios escoge para el nacimiento del gran rey? ¿Qué es este lugar? ¿Qué posee este lugar que Dios lo escoge para el nacimiento del Salvador del mundo? Pues déjeme decirle que no había nada relevante en este lugar. Porque incluso en un censo realizado en el año 2007, Belén contaba con un poco más de 25,000 habitantes. O sea, casi nada. Y en los días de nuestro Señor, Belén contaba con un poco más de 1,000 habitantes solamente. Era sumamente pequeña. Algunos dicen que menos que una aldea. Muy pequeña, muy insignificante en comparación a otras naciones. Y es esta nación pequeña e insignificante que el Dios de los cielos escoge para el nacimiento del gran rey. Pregunto yo, ¿es así como funciona en el mundo? Imagínense a los grandes príncipes de nuestro mundo y les van a ser el próximo rey. ¿Creen que elegirían la ciudad más insignificante de todas? ¿La más menospreciada de todas? No, lo más común es que vamos a escoger el mejor lugar para que el príncipe nazca. Con los mejores regalos cuando el príncipe nazca. Con la mejor decoración cuando el príncipe nazca. En la mejor cuna o cama cuando el príncipe nazca, con la mejor partera cuando el príncipe nazca, en el lugar más hermoso, más glorioso, de tal manera que esto sea inolvidable y que el mundo entero lo recuerde. Pero así no fue como Dios lo hizo. Dios escoge a Belén Efrata, una pequeña aldea insignificante, para el nacimiento del gran rey. ¿Por qué no otro lugar para el nacimiento de Jesucristo? ¿Por qué no Roma, por ejemplo, que era la capital del Imperio Romano? Un buen lugar para el nacimiento del gran rey. ¿Por qué no Atenas, que era la capital de la cultura en aquel tiempo? Hubiese sido muy bueno que habían nacido allí. O más bien, ¿por qué no Jerusalén, que era la ciudad más importante en los días del nacimiento de Cristo? ¿Por qué no esos lugares? Bueno, una de las razones por la que considero que Dios ha hecho esto es para que Dios, únicamente Dios, se llevase la gloria en todo esto. ¿Qué hubiese pasado si la nación donde nació el Salvador del mundo hubiese sido una nación grande, prominente y llena de grandes hermosuras, con una gran población y muchas cosas más? Bueno, lo más seguro es que muchos habrían dicho, y a nosotros nos encanta jactarnos de las bellezas de nuestras naciones. ¿Qué dirían? Mira, Dios escogió el nacimiento del Salvador del mundo porque que Belén Efrata es lo más lindo que hay. Esto es demasiado grande y hermoso, fructífero, con una gran población, esto es muy bello. La razón por la que Dios hizo esto es por la belleza de nuestra nación. Tendrían un poco de gloria ahí, ¿cierto? Hermanos, nosotros vemos el obrar de Dios distinto a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios eligió un reemplazo para el rey Saúl, ¿qué hizo? Envió a Samuel a la pequeña ciudad de Belén. Por cierto, en esta misma ciudad nació el rey David y por lo tanto su descendiente, el rey del universo. Por ejemplo, cuando Dios eligió a los hijos de José, puso su favor ¿sobre quién? Sobre el más joven, no en el mayor. Recuerden a Jacob y a Saúl. El mayor servirá al menor, totalmente distinto. Por ejemplo, cuando Dios eligió a un hombre para derrotar a un hombre llamado Goliat, aquella bestia a la cual todo un ejército acostumbrado a pelear tembló, les temblaron las piernas a los hombres. Cuando ven a Goliat, lo primero que tú pensarías es que Dios va a elegir al mayor guerrero de Israel, al más fuerte.
Es más, Dios se va a buscar al más alto, a uno que está acostumbrado a pelear y que tiene un entrenamiento increíble en nuestros días. Y adicional a eso, Dios escogerá una espada filosa con la que pelearon nuestros antepasados, fundida en oro y con un filo increíble que va a derrotar a este perverso llamado Goliat. Eso es lo que nosotros pensaríamos. Y si hubiese sido así, y este hombre gigante, poderoso, astuto, peleador y con esta arma forjada en oro venciera, ¿quién se llevaría la gloria? Bueno, la victoria sobre Goliat se dio por la sencilla razón de que este hombre muy fuerte, ¿quién lo iba a vencer? Contra esa espada, ¿quién podía pelear? ¿Quién se llevaría la gloria? Pero ¿quién escogió Dios? Al pequeño David. ¿Qué arma escogió Dios? Una honda y 3 piedras. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Hermanos, porque Dios hace su trabajo en este mundo a través de pequeños pueblos. Dios hace su trabajo en este mundo a través de hijos pequeños. Dios hace su trabajo en este mundo a través de ondas y piedras. Dios hace su trabajo en este mundo a través de pesebres. ¿Y sabes por qué? Para que Él pudiese manifestar su gloria. Dios eligió una aldea insignificante y un establo maloliente para el nacimiento del gran rey, para que nadie se jactara diciendo: Dios eligió mi posada para el nacimiento del gran rey, por lo bella, limpia, famosa y hermosa que es. Por esa razón, aquí en mi posada nació el gran rey. No, Dios escogió un establo maloliente para que nadie se jactara. Dios eligió un pesebre para que ningún carpintero se jactara diciendo: Dios eligió esta cuna para el nacimiento de Salvador debido a mi gran trabajo de artesanía. Soy el más famoso de artesanía en estos días y por eso Dios eligió mi cuna. La gloria me la llevo yo aunque sea un poquito. No, eligió un pesebre maloliente, rodeado de animales, para el nacimiento del gran rey, para manifestar su gloria y para que toda jactancia quedara excluida. ¿Quién se va a jactar? ¿No dice la Biblia en Corinto que lo mismo hizo Dios con nosotros, que de lo vil y de lo sucio escogió Dios para avergonzar a los sabios? Hermanos, cada una de estas cosas nos enseña que Dios no otorga la salvación del alma a los hombres basado en ningún mérito humano. Bueno, Dios me salvó porque yo soy chévere, yo soy una persona que, viéndolo bien, con la manera, los dones que yo tengo, Dios me necesitaba para el avance de su reino y era inevitable que no me escogiera. No. Niños, ninguno de nosotros merecemos el perdón de pecados. Ninguno. Todo fue por la pura gracia y elección soberana de Dios. ¿Para qué? Para que toda jactancia quedara excluida. Para que nadie dijese en el cielo: yo estoy aquí porque yo era tan chévere y tenía tantas habilidades que Dios no me podía enviar al infierno. Él me necesita aquí en el cielo. ¿No han escuchado gente cuando muere algunas personas y dicen: es que Dios lo necesitaba en el cielo? Dios no necesita a nadie. Es un privilegio enorme, grandioso, extraordinario, que a pesar de nuestras imperfecciones y grandes pecados, Dios nos escogiera para salvarnos, amarnos, reconciliarnos con Dios y así manifestar su gloria. Ese es un gran privilegio. Pero nadie es escogido, salvado por ningún mérito humano. Ni siquiera la nación de Israel. Que la gente a veces dice: bueno, Dios escogió a Israel por lo especial que era Israel. No, hay un texto que dice en el Antiguo Pacto que incluso Israel era peor que todas las demás naciones. No había nada especial en Israel, señores. Eran peor a las otras naciones. Dios no escoge en base a ningún mérito humano. Pero otra de las razones por la que creo que el nacimiento de Jesús fue de esta manera es debido al carácter de su obra. La Biblia dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Antes de Cristo ser exaltado, Cristo debía ser humillado. Esto es lo que expone Pablo en Filipenses capítulo 2, lo que un gran hombre de Dios llamó la escalera de la humillación de Cristo. Y él la desglosa de esta manera. Y Pablo lo dice que Cristo, siendo en forma de Dios, se hizo hombre. Hermanos, déjenme decirle que ya eso es humillante. Que el Dios creador del universo, adorado perfectamente por sus ángeles, todo suficiente y completo, gozoso perfectamente, tener que tomar un cuerpo de hombre y venir a morar en un mundo maldito por el pecado, y para ser humillado por esos hombres en la cruz del Calvario, eso es muy humillante. Pero no termina ahí. No solamente dice que Cristo, siendo en forma de Dios, se hizo hombre, pero no cualquier hombre. Este hombre se hizo siervo, pero no cualquier siervo, sino uno que fue entregado hasta la muerte. Pero no cualquier muerte, sino la muerte más vergonzosa y más humillante de todas. Primero la cruz, luego el trono. Así fue como pasó. Así que hemos visto el lugar del nacimiento del gran rey y hemos visto por qué este lugar. Ahora veamos en segundo lugar el gobierno del gran rey. Y esto se encuentra allí mismo en el versículo 2 de Miqueas 5. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, miren esto, de ti me saldrá, dice Dios, el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice: de ti me saldrá Señor. O sea que esto indica que este Mesías vendrá con autoridad, se le llama Señor. Y lo otro que viene a hacer es gobernar. Él viene a implantar el gobierno de Dios, ya que dice que viene de parte de Dios. Pero este no es cualquier gobierno, mis hermanos. El gran Rey y Salvador viene a hacer que hombres pecadores como tú y como yo se sometan, escucha esto, voluntariamente al gobierno de Dios en sus vidas. Este es el tipo de gobierno que traía el Mesías con su primera venida. Él viene a establecer su trono en tu corazón y el mío. A derribar primeramente nuestro reino, donde nosotros nos creemos Dios, y créeme, yo ni siquiera me jactaría de eso. Para derribarlo por completo, establecer su gobierno en nuestros corazones, para que obedezcamos voluntariamente al Dios del cielo. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos en primera carta del apóstol Juan hace unas semanas que decíamos que el pecado es una anarquía, es una resistencia a ser gobernados por Dios? Todo aquel que se resiste a ser gobernado por Dios no tiene a Cristo, no ha nacido de nuevo y va camino al infierno, diga lo que diga con sus labios. Así se ponga a decir por ahí que la fe es una mentira, eso no va a anular la realidad y el poder de la fe. Por más que digas tonterías por ahí, eso no va a anular que Dios existe, que es real y que su poder es grande. Eso no lo va a anular. Por más saliva que gastes, no lo va a anular. Y Cristo, en su gobierno, vino a derribar nuestro reino y establecer su gobierno en nuestros corazones, para que obedezcamos a Dios voluntariamente. Por eso es que en el modelo de oración Padre Nuestro hay una de las peticiones que dice: venga tu reino. Y básicamente lo que pedimos allí es que este tipo de gobierno venga a establecerse en cada corazón que no conoce al Señor, para que puedan adorarle y someterse a Él voluntariamente. No podemos pedirle a alguien en quien no mora el trono del Señor que obedezca voluntariamente al Señor. Lo único que podemos pedirle es que se arrepiente y crea, y así obtenga la vida eterna. Y miren lo que dice el versículo 4 de Miqueas 5, que también describe un aspecto del gobierno del Mesías. Dice: y Él estará
y apacentará con poder de Jehová. Él viene de parte de Dios. Con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. O sea, está diciendo que el plan de la salvación siempre ha sido no solamente Israel. Dice al final, hasta los fines de la tierra, salvar a hombres de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y esto es una realidad hoy. ¿Saben por qué? Porque estamos adorando a este Dios en Venezuela en el año 2019. Esta es la realidad cumplida, hombres y mujeres de todas las naciones siendo salvados, y donde Dios ha establecido por medio del Espíritu Santo su gobierno en tu corazón y en el mío. Pero me encanta otra cosa que dice el texto al principio, y dice, Él estará y apacentará con poder de Jehová. O sea que Él es rey y pastor al mismo tiempo. Apacentará. Él guiará a las ovejas del Señor. Él no permitirá que se pierda ninguna de las ovejas del Señor. Él cuidará de ellas. Él las hará andar por sendas de justicia. Él hará que no les falte nada de lo que necesiten. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Él es rey y pastor al mismo tiempo. ¿Quién te pastorea a ti? Mi pastor es Él, el buen pastor. El gran Mesías, el gran Señor. Por eso alguien dijo que la victoria de este rey no viene forzando a sus enemigos desde afuera. La victoria de este rey viene de darles convicciones desde adentro, transformando corazones desde adentro. Así es como este rey logra la victoria en cada corazón. Por eso hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, en honor al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y alguien decía, el arma de este rey es la verdad, y su reino es un reino de justicia. Así es como Él viene a gobernar nuestras vidas en su primera venida. Esta es básicamente el tipo de gobierno del gran Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento. Así que hemos visto en primer lugar el lugar de nacimiento del Mesías, un lugar insignificante para que Dios fuese engrandecido. En segundo lugar vemos el tipo de gobierno del Mesías. Él viene a gobernar cada corazón para que los pecadores se sometan voluntariamente a nuestro Dios. Y en tercer lugar y último veamos la identidad del gran rey. Miren lo que dice Miqueas 5:2. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La palabra allí para sus salidas habla de su origen. Y esto es interesante porque dice que habría de nacer. De ti me saldrá este Señor Belén, en ti nacerá. Pero al mismo tiempo, al final del texto, dice que su origen es desde los días de la eternidad. Dice que es eterno y al mismo tiempo que nacería. ¿Se dan cuenta de eso? El texto está diciendo que su existencia no comenzará con su nacimiento en Belén. Ya que el texto dice que nacería, que que nacería en Belén ha existido desde la eternidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede alguien nacer si ha existido siempre? ¿Cómo puede alguien nacer si ha existido siempre? Ya que nosotros sabemos que el nacimiento de todo ser humano marca un inicio de una nueva vida. Nuestro nacimiento, yo nací el 11 de marzo del 87, desde ese día se marcó un inicio en mi vida. ¿Cómo conectamos esta realidad? En pocas palabras, hermanos, Miqueas está diciendo, este Mesías no comenzará a existir en Belén, porque este Mesías es el Dios todopoderoso, el Dios eterno que se hizo hombre. Eso es lo que está tratando de añadir Miqueas aquí, y más cuando lo conectamos con los evangelios. ¿Cómo sabemos esto? La Biblia enseña que nadie ha existido siempre sino Dios. ¿Oyeron, niños? Nadie ha existido siempre, solo Dios es eterno.
Entonces, ¿es el Mesías enviado por Dios o es Dios mismo? Porque cuando tú lees al profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, el profeta Isaías describe al Mesías, al Señor, y lo llama príncipe de paz, pero también lo llama Padre eterno. ¿Han leído ese texto? Ahora bien, ¿cómo puede alguien ser llamado Padre eterno y al mismo tiempo nacer como un niño? ¿Cómo puede esto ser posible? Bueno, yo quiero decirles, mis amados hermanos y amigos, que lo que ocurrió hace 2000 años en la aldea de Belén fue el mayor acto de amor que haya existido. ¿Tú has visto actos de amor en este mundo? ¿Has percibido actos de amor en este mundo? Pues ningún acto de amor en este mundo se compara con este acto de amor de parte de Dios que ocurrió hace 2000 años en la aldea de Belén. Dios el Hijo asumió una naturaleza humana como la tuya y como la mía para salvar a pecadores. Dios proveyó la solución al problema más grande de la raza humana: el pecado. El pecado ha traído caos a este mundo. Nos ha separado de Dios. Conflictos interpersonales, los conflictos en tu hogar, en tu propia vida, con tus compañeros de trabajo, tu desaliento, tu apatía, tu tristeza, tu dolor, enfermedades, todo eso se debe al pecado. Cada gripa te recuerda las consecuencias del pecado. Cada conflicto interpersonal te recuerda las consecuencias del pecado. Cada deterioro en el mundo te recuerda las consecuencias del pecado. Aún la creación gime por una nueva renovación. Ese es el problema más grande. Los hospitales seguirán existiendo, los conflictos entre la familia. Es más, cada vez que alguien muere, te recuerda las consecuencias del pecado. Y es por eso que nuestro Dios toma forma de hombre para lidiar con el problema más grande del mundo. Y Él mismo proveyó lo que Él requería: justicia perfecta. Muerte, porque la paga del pecado es muerte. Todo ello lo proveyó el Salvador. Miren, hermanos, nacería un niño en la aldea de Belén, y ese niño era una de las personas de la Trinidad. Entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ese niño era una de las personas de la Trinidad, que por amor a nosotros decidió, hermanos, decidió venir al mundo como hombre para morir en la cruz y experimentar la humillación y el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Saben para qué? Para salvarnos. Por eso decía el doctor Sproul: lo que celebramos en Navidad no es tanto el nacimiento de un bebé. Lo que es significativo de ese bebé en particular es que en este nacimiento tenemos la encarnación de Dios mismo. Es esto lo que celebramos: que el Dios del universo se hizo hombre para venir a morir por los hombres. Es eso lo que celebramos. Niños, Dios se hizo hombre para pagar por nuestros pecados. Solo Él puede lidiar con nuestra culpa. Solo Él nos da la entrada al cielo. Solo Él. Así que concluimos que es Dios quien envió al Mesías. Pero ese que fue enviado no es otro que Dios mismo. Dios, el creador del mundo, el dueño y señor de todo,
naciendo en un establo maloliente para salvarnos de nuestros pecados. Por eso alguien decía, celebrar la encarnación es celebrar a un Dios cercano. No solo nos dio la vida, sino que también vivió entre nosotros. Eso es único. Hermanos, la Navidad es Cristo pisoteando a sus enemigos a los pies de la cruz. La Navidad es Cristo destruyendo a sus enemigos en la cruz, para que todos los que confían en Él como su Salvador obtengan el perdón de pecados y sean reconciliados con Dios. Cuando vienes a Cristo arrepentido por tus pecados y confiando en Él como tu Salvador y Señor, tus pecados son arrojados a la profundidad del mar. Y Dios promete no recordarlos jamás, impartirte gozo y felicidad, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y que puedas conocer a Dios tal cual como es. Porque dice la Biblia que nadie ha visto a Dios. Él es espíritu, pero que su Hijo Jesús nos los ha revelado, lo ha dado a conocer. Por eso decimos, gloria a Dios en las alturas. Por eso decimos, paz a los corazones que han sido salvados. Por eso el foco de nuestra atención no debe ser el pesebre, sino el Calvario. El lugar donde Cristo cargó con todos nuestros pecados. El lugar donde Cristo apaciguó la ira de Dios. El lugar donde Dios mostró su maravilloso y profundo amor de Dios por los pecadores. Es allí. Alguien decía que en el Islam tú tienes que mostrar amor hacia Alá y obediencia hacia Alá, a ver si algún día te ama. En nuestro caso, Dios nos amó aún siendo pecadores. Y este Dios se hizo hombre, se humilló de tal manera para que tú y yo pudiésemos obtener la vida eterna. Por eso la Navidad, el recordatorio del nacimiento del Salvador, es un recordatorio de felicidad, y por eso son buenas noticias de salvación. Buenas noticias que debemos proclamar a un mundo triste, vacío y atormentado. Una felicidad que fue comprada en la cruz para nosotros. Y una vida eterna que solo nuestro Cristo nos puede dar. Hermanos míos, el Creador del universo, el Dios todopoderoso y sublime, se hizo hombre para morir por tus pecados y por los míos, para que seamos libres de la tiranía del pecado y para que ahora seamos gobernados por nuestro amoroso Señor. Bendita Navidad, bendito Cristo, bendito Señor, bendito Dios que se encarnó. Celebremos esa verdad, no en diciembre. Esa es una verdad que podemos celebrar y recordar todas las veces del año. Bendito sea nuestro Cristo. Oremos a Él.